Hola, hoy nos metemos de lleno en un territorio que es fascinante y a la vez puede ser bastante complejo, ¿no? Hablamos de las relaciones de pareja, donde cada miembro sigue una fe distinta. Matrimonios, noviazgos, en fin, ¿cómo funcionan realmente cuando las creencias religiosas difieren? Es un tema muy presente hoy en día. Justamente tenemos aquí material que explora eso. Bajo el título creo que era algo como Relaciones interreligiosas, respeto y comunicación en pareja. Ajá. Y es que, bueno, en un mundo tan conectado como el nuestro, tan diverso cultural y espiritualmente, estas uniones son cada vez más comunes. Ya no son tanto la excepción, sino una realidad para muchísima gente. Exacto. Y la gran pregunta, me parece, es ¿cómo se navega eso? Porque no hablamos solo de ideas abstractas, ¿verdad? Hablamos de prácticas concretas, de familias, de visiones del mundo que a veces pueden parecer, bueno, hasta opuestas. Claro. ¿Qué nos dicen estas fuentes sobre cómo construir puentes, digamos, sobre esas diferencias? Esa es justamente la clave de nuestra exploración de hoy. Queremos, como desmenuzar, a partir de lo que hemos leído, cuáles son los verdaderos nudos, los puntos difíciles en estas relaciones. Y sobre todo, qué estrategias o principios parecen ser más efectivos para que la relación no solo, digamos, aguante, sino que incluso se fortalezca. Ver si la diferencia puede ser, paradójicamente, un motor. Me parece un excelente punto de partida, porque lo primero que salta a la vista en el material es que la complejidad está ahí desde el minuto uno, ¿no es cierto? No es simplemente yo creo esto y tú crees aquello y ya está. Totalmente. El desafío inicial va mucho más allá de la teología pura y dura. Implica tener que armonizar, o, a veces hasta chocar, con costumbres muy profundas. Pensemos en las tradiciones familiares, que a menudo están súper ligadas a la fe. Y todo el ciclo de celebraciones, los rituales que marcan el año para cada religión. Claro, Piensa en las festividades importantes, los ritos de paso, a veces incluso normas sobre comida o vestimenta, dependiendo del contexto. claro. Y eso aterriza en decisiones muy concretas del día a día, cosas como qué fiestas vamos a celebrar juntos en casa, cómo manejamos las invitaciones a eventos religiosos de la familia del otro, eventos que pueden ser súper importantes para ellos, pero quizás ajenos a nuestra propia tradición. Exacto. Vamos, por ejemplo, a la misa de Navidad de tu familia y después al ceder de pesas de la mía. Y si vamos, ¿con qué actitud vamos? Precisamente. Y estas decisiones, claro, pueden generar tensión si no se abordan bien, si no se hablan. Además, hay un punto que las fuentes destacan como especialmente sensible y que a menudo se deja para después. La cuestión de los hijos. Uf, sí. Si se planea tenerlos, surge la pregunta, ¿qué formación espiritual o religiosa van a recibir? ¿O ninguna? Es una conversación que puede tocar fibras muy íntimas, sobre identidad, sobre legado. Entonces, frente a este panorama, que, bueno, puede sonar un poco intimidante, el material identifica algunos pilares, ¿verdad? El primero, que parece ser como la piedra angular de todo, es el respeto mutuo. Suena fundamental, obvio, pero ¿qué significa respeto en este contexto tan específico? Es una excelente pregunta, porque respeto a veces puede ser una palabra un poco hueca, ¿no? Lo que emerge de estas lecturas es una definición muy concreta. Se trata de un reconocimiento activo y genuino del valor que tiene la fe de la pareja para esa persona. Ojo, aunque uno no la comparte en absoluto. No es solo tolerancia pasiva de, bueno, allá tú, sino validar la legitimidad y el significado profundo que esa dimensión espiritual tiene en la vida del otro. Entiendo. O sea, no se trata de decir, bueno, allá tú con tus creencias, como decías, sino de entender y aceptar que esa fe es parte integral de quien es tu pareja y que merece consideración seria. Y la clave aquí, según entiendo de lo que leímos, es que respetar no implica convertirse, ni practicar la otra religión, ni siquiera estar de acuerdo doctrinalmente. Exacto. Ese es un matiz crucial que se recalca mucho. El respeto aquí es validar el derecho del otro a creer y a vivir su espiritualidad, y reconocer el valor que eso tiene para él o ella. Es en el fondo un acto de validación de la persona completa, con su dimensión espiritual incluida. Sin esta base, cualquier intento de diálogo o de acuerdo posterior se vuelve casi imposible, porque parte de una invalidación, aunque sea implícita. Vale, vale. Esa base de respeto es como el cimiento.
pero sobre ella hay que construir, ¿no? Y ahí entra el segundo pilar que se menciona constantemente en el material: la comunicación. Otra palabra clave en cualquier relación, pero aquí parece tener una urgencia particular. Urgencia y especificidad, diría yo. Se insiste mucho en que una gran parte de los conflictos no nacen directamente de la diferencia teológica en sí, tipo Dios es así versus Dios es asá, sino de la falta de comunicación, de no hablar sobre cómo esa diferencia afecta a la vida cotidiana, los sentimientos de cada uno, las expectativas que tenemos. El silencio o la evasión son el verdadero campo minado en estas situaciones. Tiene muchísima lógica. Me imagino que pueden acumularse pequeños resentimientos o malentendidos sin que uno se dé cuenta. Quizás uno siente que su tradición siempre queda en segundo plano o que no puede expresar una incomodidad con alguna práctica del otro por miedo a ofender o a iniciar una discusión que parece interminable. Exactamente. Por eso, un punto central en el material es la necesidad de crear conscientemente un espacio seguro dentro de la pareja. Un acuerdo, ya sea explícito o implícito, de que se puede hablar de estos temas, incluso de los más delicados o potencialmente conflictivos, sin temor al juicio, a la burla o a la descalificación inmediata. Es casi como establecer unas reglas de juego claras para las conversaciones sobre fe. Y se dan pistas sobre cómo crear ese espacio seguro. Porque decirlo suena bien, pero hacerlo en la práctica, bueno, me imagino que tiene su truco. Sí, se sugieren enfoques prácticos. Por ejemplo, algo tan simple como programar momentos específicos para hablar de estos temas en lugar de dejarlos surgir en medio de una discusión por otra cosa, cuando los ánimos ya están caldeados. También usar un lenguaje del tipo yo siento que o para mí es importante que, en lugar de lanzar acusaciones o generalizaciones sobre la religión del otro. ¿Ah? El famoso lenguaje yo. Exacto. Practicar la escucha activa. Asegurarse de entender realmente la perspectiva del otro antes de responder. Y fundamentalmente, recordar siempre que el objetivo no es ganar la discusión o convertir al otro, sino entenderse mutuamente y encontrar maneras de convivir. Eso requiere, mucha madurez emocional y un compromiso fuerte de ambos lados, me parece. Ok, entonces tenemos respeto que valida y comunicación con espacio seguro. Pero, como decíamos al principio, la vida diaria exige acciones, decisiones, y aquí entra el tercer pilar, la negociación y la creación de acuerdos prácticos. Correcto. Aquí es donde, digamos, aterrizan el respeto y la comunicación. No basta con las buenas intenciones. Hay que tomar decisiones operativas sobre cómo se va a manifestar esa diversidad religiosa en la vida compartida. El material usa el término negociación de una forma muy positiva, como un proceso colaborativo para encontrar soluciones que funcionen para ambos, aunque quizás no sean la solución perfecta para ninguno individualmente, pero sí una que ambos puedan aceptar. Y ahí es donde surgen las preguntas difíciles que mencionábamos antes, ¿no? ¿Qué tradiciones vamos a celebrar activamente en casa? ¿Cómo integramos a ambas familias extensas en nuestra vida familiar con sus respectivas expectativas religiosas? Cosas como, ¿cómo se bendice la casa según un rito específico? ¿Ambos? ¿Ninguno? Son detalles, pero importantes. Exacto. Y la pregunta estrella, claro. Los hijos. ¿Qué enfoque se va a adoptar para su educación espiritual? ¿Se les expone a ambas tradiciones por igual? ¿Se elige una como principal, pero siempre enseñando un profundo respeto por la otra? ¿O se opta quizás por una educación más laica, pero con conocimiento de las raíces familiares de ambos lados? Son conversaciones que, según se indica en el material, requieren muchísima paciencia, flexibilidad y a menudo la voluntad de ceder en aspectos que pueden ser muy importantes para uno. Me imagino que aquí no hay fórmulas mágicas, ¿no? El material probablemente reconoce que encontrar estos acuerdos puede ser un proceso largo y a veces hasta frustrante. Definitivamente. No se presentan soluciones universales tipo talla única. ¿Se admite la dificultad? Claro que sí. Pero lo que sí se enfatiza es que es posible encontrar soluciones creativas y muy personalizadas para cada pareja. Y aquí hay un punto que me pareció muy interesante. Se habla de parejas que, en lugar de intentar minimizar las diferencias, deciden celebrarlas activamente. ¿Cómo sería eso? ¿A qué te refieres con celebrarlas? Por ejemplo,
parejas que deciden conscientemente incorporar elementos significativos de ambas tradiciones en su hogar y en su vida familiar, que celebran, digamos, tanto la Navidad como Hanukkah, o el Diwali y la Pascua, buscando activamente los valores universales que hay detrás de cada celebración. Qué interesante. De expresiones culturales y espirituales. Es como convertir la diferencia en un activo, en una riqueza. Esa es una perspectiva muy poderosa, la verdad. Pasar de la gestión del problema a la celebración activa de la diversidad. Y esto conecta directamente con el tema de los hijos, que parece ser un punto de inflexión crucial en muchas de estas relaciones. Lo es, sin duda. La llegada de hijos suele intensificar la necesidad de definir una postura clara, porque las decisiones sobre la crianza tocan valores muy profundos. El material describe las opciones principales que las parejas suelen considerar, como ya esbozamos un poco antes. Sí, repasémoslas brevemente para tenerlas claras. Una era exponer a los hijos a ambas religiones. Sí, exacto. Enseñarles sobre ambas tradiciones, participar en las celebraciones de ambos lados de la familia y confiar en que cuando sean mayores, ellos podrán tomar su propia decisión informada sobre su camino espiritual. O elegir no seguir ninguno, claro. Esto requiere que ambos padres estén muy cómodos con esa apertura y con la posible ambigüedad que puede resultar de ello, ¿no? Claro, entiendo. Y la otra opción principal que se mencionaba era acordar dar prioridad a una de las religiones. Exacto. A veces por razones prácticas como la comunidad en la que viven o quizás porque uno de los padres es significativamente más practicante o siente una conexión más fuerte con su fe. Pero, y esto se subraya mucho en el material, incluso en este caso, el acuerdo suele incluir el compromiso explícito de enseñar a los hijos un profundo respeto y conocimiento de la otra tradición familiar. No se trata de borrar una parte de su herencia, sino de elegir un marco principal de referencia espiritual, pero manteniendo siempre la conexión y el aprecio por la otra parte. Más allá de la opción concreta que se elija, ¿cuál parece ser el objetivo transversal, digamos, la meta común que se promueve para la crianza en estos hogares? El objetivo primordial que resuena en todas las fuentes es cultivar en los niños una visión de la diversidad religiosa como algo normal, positivo y enriquecedor, que crezcan viendo las diferencias no como un muro infranqueable, sino como una ventana a distintas formas de entender el mundo y la espiritualidad. Se busca fomentar la tolerancia, la curiosidad intelectual y, sobre todo, el respeto profundo por todas las personas, independientemente de sus creencias. Es, en cierto modo, una educación en ciudadanía global desde el núcleo mismo de la familia. Entendido. Hemos hablado de respeto, de comunicación, de negociación, de la cuestión de los hijos. Parece que hemos cubierto los desafíos principales y las herramientas que se proponen. Pero, al final del día, ¿qué es lo que realmente sostiene estas uniones, según lo que leímos? ¿Cuál es el pegamento final? Volvemos un poco a la base, ¿no? Lo que se concluye es que, por muy importantes y complejas que sean las cuestiones religiosas, no son el único pilar de la relación, ni siquiera necesariamente el principal. Los cimientos últimos de la relación siguen siendo en gran medida los mismos que en cualquier pareja. El amor, el compromiso mutuo, la amistad profundo, los valores compartidos más allá de la religión, como la honestidad, la lealtad, tener una visión de futuro juntos y esa decisión fundamental de querer construir una vida juntos, a pesar de las diferencias. Me gusta esa idea de que el objetivo no es borrar las diferencias religiosas, algo que sería imposible y quizás ni siquiera deseable, sino aprender a integrarlas de forma armoniosa en el tejido de la relación. Que la religión sea una dimensión de la vida en común, importante, sí, pero no la única ni necesariamente la que defina el éxito o el fracaso de la pareja. Precisamente. Y se reitera con mucha fuerza la idea central. Con un amor sólido, un respeto profundo y validante como el que describimos antes, y una comunicación constante, honesta y habilidosa, es perfectamente posible construir un matrimonio o una relación de pareja fuerte, estable y feliz entre personas de distintas religiones. Los desafíos son reales, existen, no hay que negarlos, pero no son insuperables. De hecho, a veces el proceso mismo de superarlos puede terminar fortaleciendo el vínculo de una manera especial. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de lo que hemos explorado en este material, podríamos decir que las relaciones interreligiosas
aunque presentan retos únicos que exigen un trabajo consciente y dedicado, Ofrecen también una oportunidad extraordinaria para el crecimiento, tanto individual como de pareja. Obligan, en cierto sentido, a las parejas a desarrollar niveles muy altos de empatía, habilidades de comunicación muy finas para temas delicados, y una capacidad de negociación y compromiso que quizás en otras relaciones no se ejercitan con tanta intensidad desde el principio. Podrían ser, de alguna manera, como unas escuelas de relación avanzadas, ¿no? sí, me gusta esa idea de escuelas de relación. Y las claves recurrentes para que funcionen serían entonces ese respeto que va más allá de la simple tolerancia y que valida activamente la fe del otro. Ajá. Una comunicación valiente y bien estructurada para los temas más sensibles. Fundamental. Y una voluntad conjunta, creativa, para encontrar acuerdos prácticos que honren ambas identidades, ambas herencias. Esos parecen ser los ingredientes esenciales, sí. No garantizan el éxito al 100%, porque ninguna fórmula lo hace en las relaciones humanas, claro, pero aumentan enormemente las probabilidades de construir una relación interreligiosa que sea resiliente y, sobre todo, enriquecedora para ambos. Y pensando en todo esto, me queda una reflexión final, algo para, como decimos, darle vueltas. Si estas parejas tienen que esforzarse tanto en comunicarse con claridad, en respetarse en la diferencia profunda, en negociar aspectos tan íntimos como la fe y la crianza de los hijos, ¿no podría ser que ese mismo proceso, esa gimnasia relacional, como decías tú, tan intensa y específica que requiere navegar la diferencia religiosa, termine fortaleciendo sus habilidades generales para entenderse, para apoyarse, para resolver conflictos en todos los demás ámbitos de su vida? Es una pregunta interesante. Podría ser que esta dificultad inicial, si se gestiona bien, si se trabaja, crea un vínculo con una resiliencia y una profundidad singulares. Es una pregunta interesante, creo, sobre cómo las dificultades a veces pueden convertirse en fortalezas ocultas.